Así que empecemos. Estoy acomodándome. Ya, lo que tenemos que hacer entonces es probar la desigualdad de Minkowski, que eso era el tema que teníamos pendiente. Eso es para asegurar finalmente que el espacio LP, que la norma P es una norma, básicamente. O sea, en realidad la desigualdad de Minkowski es una cosa súper importante, pero en particular le damos ese uso. Ya. La norma P. Entonces, habíamos introducido la noción de función convexa, ¿cierto? Y vimos, claro, básicamente una función convexa es una función que tiene una guatita para que se abre así como un valle, ¿no? Una guatita apuntando como para arriba. Es una función convexa. Ya, la típica entonces son, no sé, pues la exponencial o la x cuadrado, la x cubo, cualquiera de esas en verdad tiene como esa abertura para arriba. Ya. Por ejemplo, por el contrario está como, no sé, el logaritmo, por ejemplo, que es cóncava, es al revés, para abajo. Bueno, ¿por qué nos sirve ese concepto? Porque los ejemplos estándar que podemos pensar de funciones convexas son precisamente esos que estaba mencionando que nos van a servir para la teoría que tenemos que desarrollar de espacios LP y para la norma P. Entonces, ejemplos, la exponencial común y corriente. ¿Mm? Sí, porque depende de cuál es el exponente. Si uno hace una exponencial... Ah, no, porque la exponencial para abajo también es convexa. No importa. Bueno, la exponencial es convexa y otras cosas, por ejemplo, esta. X elevado a p. ¿Ya? Para p mayor o igual que 1, que es la que nos sirve a nosotros para toda esta teoría que estamos haciendo de los espacios p. Ya, esos entonces dos ejemplos fundamentales para esta teoría son funciones convexas. Ya. Entonces, una vez anunciado esto, este tema nos va a servir para probar lo que queremos, que es la desigualdad de Minkowski. Pero en particular, como le había comentado la vez anterior, se necesitan como varios requisitos previos para probar la desigualdad de Minkowski. Bueno, este es el primero, hablar de funciones convexas. Segundo, un gran teorema que se llama la desigualdad de Jensen. ¿Ya? Desigualdad de Jensen. Eh, este teorema es aproximadamente del 1906. Ya para que tenga una idea de las fechas. Bien, ¿qué dice la desigualdad de Jensen? La desigualdad de Jensen dice lo siguiente, tú tienes que tener un espacio de medida, omega a mu un espacio de medida, sea omega a mu un espacio de medida, y más que un espacio de medida, para este teorema en concreto se le pide que sea un espacio de probabilidad. Es decir, que la medida de omega sea 1, tal que entonces mu de omega, la medida del espacio total, vale 1. ¿Sí? Un espacio de probabilidad. Ya. Vamos a tomar eso y vamos a tomar ahora además sea f una función que va de omega en el intervalo abierto a, b. Le vamos a pedir eso en concreto, que sea una función integrable. El a y el b no tienen ninguna condición en particular. ¿Mm? Es más, podría ser como que el a y el b fuesen infinitos los dos, por ejemplo. Con lo cual la función llegaría a todo r. Ya. Sea eso una función integrable,
Entonces, si uno toma una función convexa que parta en A, B, entonces si phi comienza en A, B, ¿ya? Y la hago llegar a los reales, es una función convexa, entonces puedo hacer la composición, ¿no? Si la f llega a la b y la phi parte en A, B, entonces puedo tomar phi de f, la compuesta phi de f. Entonces, si tengo que esta cosa es convexa, la compuesta, phi compuesto con f, es integrable. ¿Mm? Va a ser integrable, sí, va a ser integrable. Y entonces phi compuesto con f es integrable. A ver, espera, estoy con las dudas. Integrable, más bien es medible. Esto sí. Eso sí, 100% seguro. Es medible y, claro, lo que ocurre es que uno puede tomar phi de la integral, compararla con la integral de la composición. Esa es la desigualdad de Jensen. Phi de la integral de la f es más chica que la integral de la compuesta phi con f. Ok, eso se llama desigualdad de Jensen. Súper importante y nos va a servir para lo que queremos hacer. Este es un resultado que involucra entonces funciones convexas. Insisto, y el AB pueden ser reales extendidos, pueden ser lo infinito incluso. Y realmente no hay ninguna restricción ahí. Ya, demostración de esto, que es algo igual técnico que nos va a servir para lo que queremos hacer más adelante. Pero no es difícil de demostrar este argumento. O sea, mire, primero hay algo que está implícito inmediatamente de lo que está escrito en la pizarra. A ver, en la pizarra está escrito phi de la integral de f es más pequeño que la integral de la compuesta. ¿Mm? Ya. Ya, entonces, si queremos hacer una integral, ¿cierto? Tiene que estar claro que esta composición sea medible, ¿no? Pues bueno, ahí te lo asegura el teorema. Hay que demostrar que esta cosa es medible, eso es como primera cosa. Pero algo anterior, algo que quiero comentar previamente, es que estamos calculando phi de una integral. Lo que quiere decir, y el dominio de phi es el intervalo a, b, entonces en este teorema en el enunciado está implícito inmediatamente que esta integral está dentro de este dominio. Cosa que no tiene por qué ser así realmente. En natural, ¿no? Si yo tengo una función cuyo recorrido es a, b, la integral no tiene por qué estar en a, b, ¿no? Eso me imagino que es claro. Por ejemplo, ni siquiera pasa con la integral de Riemann. Si yo tomo una función seno que está acotada entre menos 1 y 1, la integral no va a estar acotada entre menos 1 y 1. Puede ser cualquier cosa realmente. Ya, entonces acá ocurre algo un poco mágico, que es que justamente esta integralcilla está dentro de este lugar, de este dominio, de este A, B. ¿Por qué pasa eso? Eso también hay que mostrarlo. Ya, entonces hay dos puntos claves que son ese y que la compuesta es medible. Eso es como lo primero. Primero lo primero. Ya, entonces, en primer lugar, primeramente, bueno, vamos a, por notación, por lo que estábamos haciendo el día lunes con las funciones convexas, tomamos t, uno define t, le voy a llamar t a esa integral, la integral de la f. ¿Ya? Voy a llamarle t a esa integral. Entonces, lo que ocurre es que precisamente t, ese numerito, es un número real que cabe dentro del intervalo a, b. ¿Por qué pasa eso? Porque
la f, al estar acotada por a y b, entonces está acotada por las integrales de a y las integrales de b. Anotemos eso. Voy a borrar. Necesito borrar el enunciado porque me quedo sin espacio muy rápido. Ya. Entonces tenemos que, por hipótesis, la función f está acotada por las constantes a y b. De hecho, perdón, es estricto. A y b. Es estricta la desigualdad. Está acotado estrictamente, ¿cierto? Para todo x, f de x va a estar ahí. Esto implica, por lo que ya hemos probado, como la integral es monótona, esto implica que las integrales también son acotadas. La integral de a de mu es más chica que la integral de f de mu, que es más chica que la integral de b de mu. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se calculan esas integrales? La integral de a de mu y la integral de b de mu son integrales de constantes. Las integrales de constantes es muy sencillo. Se calcula de acuerdo a la definición que hicimos de integral de funciones simples. ¿Sí? Son funciones simples que tienen una pura imagen. Entonces, de acuerdo a la definición, sería esa imagen multiplicada por la medida del dominio de integración. ¿Ya? Esto es decir, esto es equivalente a decir que a por mu de omega es más chico que la integral de la f, que es el número t que habíamos notado, que es más pequeño que b por mu de omega. Y acá aplicamos la hipótesis de que estamos en una medida de probabilidad, justamente porque la medida de omega vale 1. Ese es el punto mágico, esto justamente vale 1. Por eso se pide esa hipótesis en particular. ¿Ya? Eso implica entonces, así, esta integral, ese número t, es un número real que vive en el intervalo a, b también. Ya, eso es una primera cosa. Segunda cosa, entonces, lo que decía, ¿por qué la composición de phi con f es una función medible? Segundo, la f es una función integrable. La phi es una función convexa. ¿Ya? Anotemos eso. F es integrable. Esa es nuestra hipótesis. Segunda hipótesis, phi es convexa. ¿Por qué esto implicaría phi compuesto con f es medible? Estoy componiendo una convexa con una integrable. Si es integrable, naturalmente que es medible. La f es medible, pero la phi no necesariamente. Y ahora hay que usar como un resultado no muy difícil de demostrar, que si la phi es convexa, para una función convexa, recordemos que la definición de función convexa estaba en R, esto en R la phi está definida en R, todo en real, cálculo 1. Una función convexa se puede demostrar que al mismo tiempo es continua. ¿Ya? Eso no es difícil de hacer tampoco. Ejercicio, si usted quiere. Ejercicio. Y es continua. Toda función convexa es continua. No necesariamente derivable, pero sí es continua. Y si tengo una función continua, entonces es medible de manera real. Esto implica entonces que efectivamente phi compuesto con f es medible.
¿sí? Estoy componiendo una medible con otra medible, básicamente. Y la compuesta de medible es medible. Ese resultado tampoco lo hemos demostrado, pero tampoco es difícil de hacer. Componer medibles da medible. Profe. Dígame. Sí, dime. La, la cadena de entonces sería phi es convexa, hay que ver que como es convexa es continua, luego Sí, como es continua es medible. sí, Ya. sí. Sí, de hecho es por el medible. ¿Mm? Claro, eso también lo hemos comentado en algún momento, sí, observación, ¿no es cierto? Con la medibilidad extiende la continuidad en el sentido boreliano, ¿ya? Que es justamente lo que está pasando en el caso real. Entonces, claro, la cadena de implicaciones sería eso, ¿no? Si es convexa, entonces continua. Si es continua, entonces phi es medible. Y ocurre un fenómeno que la composición de dos medibles me da una medible también. Que ese fenómeno no lo hemos demostrado, pero tampoco es difícil de hacer. Es como el mismo, el típico ejercicio, así como tenéis dos funciones continuas, la compuesta de continuas da continua. Tenéis dos funciones derivables, la compuesta de derivables da derivable. Qué sé yo. Dos funciones invertibles, la compuesta de invertibles da invertible. Es como que componer preserva ese tipo como esa propiedad, ¿no es cierto? Y aquí ocurre lo mismo. La compuesta de medible es medible también. ¿Ya? Entonces, si es medible, bueno, tenemos eso. Phi compuesto con F es medible. Eso significa que efectivamente yo puedo calcularle la integral a la composición, ya que es algo importante que había que demostrar. Ya, ahora, entonces tenemos los dos pasos, primeros pasos ya listo. Tercero, entonces ahora ya no empezamos a lanzar con la desigualdad de Jensen. Tercero. Tercero. Lo tercero es que vamos a ocupar una proposición que mencioné el día lunes. A ver, recuerdo de esa proposición. Recuerdo de esa proposición. Había una proposición que da una equivalencia para la función convexa. Decíamos que phi es convexa. Sí, solo sí. Esto es una proposición que se quedó como ejercicio. Sí, solo sí ocurre esto. Phi de t menos phi de s partido por t menos s es más pequeña que phi de u menos phi de t partido por u menos t. Y esto es válido, tiene que ser para todo a más chico que, en este orden, s, t, u y v. Ya eso quedó como ejercicio. Y insisto, esas cosas son pendientes de rectas secantes, ¿cierto? Es como que, entre comillas, es como que la derivada es creciente, que lo mencionamos el día lunes. Solo que en este caso no necesariamente hay derivada de la función phi. Ya. Ese resultado lo vamos a ocupar ahora. ¿Mm? Por hipótesis, la phi es convexa, entonces tenemos asegurado esa cadena de desigualdades. Esa desigualdad que está ahí. Ya. Entonces, ahora, como tenemos, fíjese, lo que vamos a hacer es combinar lo que acabamos de hacer recién con este resultado, porque habíamos fijado para este resultado, usted quiero que ahora aplique el t que habíamos mencionado, que el t era la integral de la f en d mu, ¿no? Que es un número efectivamente, como hemos dicho, que está entre a y b. Entonces, aplique este teorema para ese t en concreto. ¿Ya? Para ese t en concreto es el que vamos a usar. El S y la U en este momento no importan, pero podemos tomar todos los S para el T fijo, todos los S que son más pequeños que ST. Y a eso le vamos a tomar el supremo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, lo voy a anotar.
Para ese t en concreto, entonces, tomamos, sea, le vamos a llamar beta, el supremo de la desigualdad que está ahí, de la fracción que está ahí, perdón. Phi de t con el t fijo que está ahí, menos phi de s partido por t menos s, ¿ya? Donde el s entonces, ¿qué es? Es un numerito que vive entre a y t. El a y el t están fijos. ¿Ya? Es el supremo de esas fracciones. Esas fracciones son pendientes de rectas secantes. ¿Ya? Como es el supremo, naturalmente que beta es más grande que todas esas fracciones que están ahí. Por supuesto, ¿no? Entonces, por supuesto, como es el supremo, en particular se cumple esto. Esto tengo que anotarlo por algo que vamos a mencionar ahora. Phi de t menos phi de s partido por t menos s. Esto es más pequeño que beta para todo s en el intervalo a, t. ¿Ya? Pero bueno, eso es, por supuesto, es por definición de ser el supremo. Pero además uno puede mencionar, voy a borrar aquí, voy a borrar todo esto. Además uno puede ver, además que el beta, este supremo, también es más pequeño, por supuesto también por lo que está escrito ahí arriba, es más pequeño que la fracción que está al lado derecho, para todo u. ¿Ya? Porque todos los phi de s, phi de t menos phi de s partido por t menos s están acotados por arriba. El supremo también va a estar acotado por arriba. Pero esto se puede reescribir de la siguiente manera. Si tú lo reescribes esta fracción, esto es lo mismo que ponerlo así, como phi de s, despejando el phi de s, esto es pura algebrita, es lo mismo que escribirlo así, como phi de t mayor o igual que phi de t más beta por s menos t. Ya es lo mismo, eso es equivalente, pasáis uno para allá, despejáis, etc. Ya. Y esto es válido para todo s, insisto, entre a y t. Ya, pero por otro lado, entonces, al mismo tiempo, el beta es más pequeño que todas las fracciones que están del lado derecho. Por otro lado, beta, como es el supremo de esas cosas, va a ser también más chico que todos los phi de u menos phi de t partido por u menos t, donde el t está fijo, pero el u es un número ahora que es más grande que t. Para todo u en el intervalo t, b. Ya, no sé si se entiende, pero lo que estoy haciendo básicamente... Ah, espérame, no. No, voy a anotar una cosa y enseguida explico. Esto, si tú lo despejas de nuevo, te queda el mismo despeje que está ahí arriba. Esto es equivalente entonces a decir lo siguiente, que phi de u es más grande, de nuevo el mismo despeje, que phi de t más beta por u menos t. Ya que es lo mismo que está acá arriba, observe, voy a marcarlos con color rojo. Esta desigualdad de aquí es la misma que esta desigualdad de acá, ¿no? Son iguales, solo que en una hay una S y la otra hay una U. La gran diferencia entonces es que la primera inecuación es válida para los que están a la izquierda de t y la segunda es para los que están a la derecha de t. ¿Se da cuenta? Pero el argumento que prueba ambas inecuaciones es distinto, pero es la misma inecuación al final. Independiente si estoy a la izquierda de t o a la derecha de t. Eso es lo que iba a comentar, que en esencia lo que estamos haciendo es tomar el intervalo a, b, colocarle un t al medio y partir el intervalo en dos, ¿no? Del t a la izquierda y del t a la derecha. Entonces lo que uno demuestra con esto es que esta inecuación que está ahí, que es la misma escrita dos veces, es válida para todo elemento en el intervalo a, b, ¿cierto? Da lo mismo si estoy a la izquierda de t o no.
Anotemos eso entonces. En conclusión, tengo esto. Phi de, lo voy a anotar con la letra S. Phi de S es mayor o igual que phi de T más beta por S menos T. Y esto ahora es válido para todo S en el intervalo A, B, libremente. Ya. Si esto es válido entonces para todo S en el intervalo A, B, ahora rescato a la función f, que por el momento ni siquiera la habíamos mencionado, o sea, sí al principio, pero nada de esto ahora. Entonces, ¿cómo recupero ahora la función f? Porque yo sé que la f de x cae en el A, B. ¿No? Esto significa entonces, por lo tanto, yo estoy convencido entonces que phi de f de x es más grande que phi de t más beta veces f de x menos t. Y esto es válido ahora para todo x en omega. Sí, naturalmente, porque la f está acotada por a y b. Y ahí hice aparecer entonces milagrosamente magia el phi de f de x, que era lo que quería que apareciera, porque está en la desigualdad de Jensen aparece. O la composición. ¿Ok? ¿Qué se hace después de esto? Muy simple, integráis. Toma esta inecuación y la integra, y eso va a terminar la demostración. Ya, tomamos esta cosa y la integramos. ¿Qué pasa si uno toma esta cuestión y la integra? Bueno, veamos. Integrando, ¿qué es lo que vamos a obtener? Puesto que si tengo, ¿cierto? Si una función es más grande que otra, ¿no? La integral conserva la misma inecuación porque es monótona, entonces voy a tener esto. La integral sobre omega de phi compuesto con f por el lado izquierdo es más grande que... Además la integral es lineal, como hemos dicho ya. Como la integral es lineal, va a quedar esto, es más grande que la integral de phi más beta veces la integral de f menos t. O en otras palabras, bueno, lo escribí un poco mal, pero esto sería la integral de phi más beta veces la integral de la f la integral de la f a ver, no, pues estoy cometiendo un error acá. Bueno, lo voy a arreglar al tiro. Pero lo que está acá es la integral de la f menos la integral de la t. De mu, de mu. No, pues aquí hay un error. Pues. Esto está malo. Claro, eso hay un error porque phi de t es constante, pues no es una variable la t. Yo me equivoqué, entonces claro, esto queda la integral de phi de t en d mu. Ya. Ahí sí. Pero claro, como phi de t es constante y ya sabemos integrar una constante y la medida de omega es 1, esto es simplemente phi de t. ¿Mm? Y lo que está al lado derecho, de nuevo es lo mismo, también pasa la misma cosa porque esto es phi de t más beta veces, esto es t, por definición la integral de la f es t menos la integral de t. Pero la integral de t también es la integral de una constante que es t, el mismo t.
¿sí? Porque mu de omega es 1, entonces esto va a quedar phi de t. Y eso termina la demostración. Justamente eso es lo que queríamos demostrar. Lo voy a anotar. Finalmente, entonces, esto implica, o bueno, esto es equivalente, esto quiere decir lo que queríamos demostrar, que phi de la compuesta es más grande que phi de la integral. Fin de la demostración. Ya, no sé, ¿tiene alguna pregunta con esto? ¿Está claro? ¿O está muy enredado? ¿Preguntas? No, profe. Ya, súper. Bueno, de cualquier forma es como hacer lo que hay que hacer en algunos casos, ¿no? Hay un truco, sí, claramente hay un truco este como del beta con el supremo para plantear la inecuación, pero una vez que tienen la inecuación, tiran la integral y todo se va a calzar bonito, se cancelan las t, etcétera. Queda eso. Ya, con la desigualdad de Jensen, uno puede demostrar ahora otra desigualdad más que se llama la desigualdad de Holder, que no sé si la han escuchado. Y con la desigualdad de Holder, uno termina probando la desigualdad de Minkowski. Ya. Entonces vamos ahora a ver la desigualdad de Holder. Pero antes de ver la desigualdad de Holder, tenemos que definir un concepto, que es súper interesante. Entonces, sí, bueno, definición. Que no sé si alguna vez habían escuchado esta cosa, se llaman exponentes conjugados. Ya, decimos definición. Decimos que P y Q ya, que son números reales positivos. Decimos que P y Q, que son números reales positivos, son exponentes conjugados subrayó este concepto, exponentes conjugados, si se cumple lo siguiente, que es que 1 partido por P más 1 partido por Q da 1. Ya, también se puede considerar para los casos extremos en que alguno el P valga 1 y en ese caso el Q valdría infinito. También sirve, ¿ya? También, entonces anotemos eso, también se considera el caso P igual 1 y Q igual infinito. O viceversa, P igual infinito y Q igual 1. Ya, esos son exponentes conjugados. ¿Ok? Son un par de números que satisfacen esa ecuación. Pero esa ecuación es súper peculiar. No sé si se da cuenta. Bueno, lo vamos a ver ahora como por qué es tan peculiar. Esa ecuación en concreto aparece harto. Caso base. Exponentes conjugados. El 2. ¿No? El 2 con el 2. El 2 es el exponente conjugado de sí mismo, ¿no? ¿Qué otro caso puede ser? Bueno, cualquier par de números que cumpla eso. El 3. El 3 y el 3 medios.
Sí, el 3 y el 3 medios, por ejemplo. Bueno, pero se menciona en particular el P igual Q igual 2 porque es el único caso en que el P y el Q pueden ser iguales y ser exponentes conjugados. Es para el número 2, que es un caso súper concreto. En todos los otros casos, el P y el Q van a ser distintos. ¿Ya? Otro ejemplo entonces sería, no sé, P igual 3 y Q igual, ¿qué fue lo que dije? 3 medios. En fin, esos son exponentes conjugados. Entonces son un par de números reales que están como enlazados entre ellos. ¿Ya? Y vamos a ver entonces por qué esta fórmula es tan importante. 1 partido por P más 1 partido por Q igual 1. Eso es súper importante porque se lo muestro al tiro. Se lo voy a comentar por qué es tan importante para lo que estamos haciendo ahora. También tiene importancia en otras cosas, pero para lo que estamos haciendo ahora tiene importancia porque como hemos definido la norma P, no sé si tengo una norma P de una función, lo hemos definido así, ¿no? Como, ¿cierto? Tomo la raíz pésima de la integral de f elevado a p en d mu. Pero entonces lo que tengo acá es el 1 partido por p, que justamente es lo mismo que 1 menos 1 partido por q. Si es que llegase a tener un exponente conjugado, entonces esto es lo mismo que tenerlo así. ¿Ya? Para las normas P, entonces, los exponentes conjugados permiten hacer este tipo de juegos. Que como usted puede ver, entonces, si hago el álgebra de este asunto, sería la norma elevado a 1, la integral elevado a 1, partido por la norma elevado a 1 partido por q, que es similar a la norma q. ¿Mm? ¿Cierto? Este de acá me indica de alguna forma la norma Q. No es precisamente porque para que fuese la norma Q, acá también tendría que haber una Q. Pero sí que tienen que ver. Y lo vamos a mostrar ahora con lo que viene. Ya. Entonces, los exponentes conjugados que tienen grandes implicaciones los vamos a mostrar en primer lugar como su gran utilidad en principio para la desigualdad de Holder. Teorema entonces, teorema grandote, desigualdad de Holder. Desigualdad de Holder. ¿Qué dice la desigualdad de Holder? Lo que dice la desigualdad de Holder es lo siguiente. Tú tomas dos exponentes conjugados, sean P y Q. P y Q. Les vamos a pedir, eso sí, les vamos a pedir que no sean infinitos. ¿Ya? Exponentes conjugados. Ya. Entonces ya tomamos, sea omega a mu, espacio de medida. Tomo un espacio de medida y tomo un par de funciones que sean medibles pero positivas. Sean f y g, entonces un par de funciones definidas en omega que vayan a parar al infinito, del 0 a infinito, que sean medibles. Ambas medibles. Entonces, lo que dice la desigualdad de Holder es que la norma 1 de la multiplicación, la norma 1 de la multiplicación es más chica que la norma P
multiplicada por la norma Q de la F y de la G. Esa es la desigualdad de Holder. Combina las normas P y Q para P y Q exponentes conjugados. Ya, o sea, en otras palabras, lo voy a anotar en cabalidad, en otras palabras esto significa, ¿no es cierto?, de acuerdo a la definición de norma que hemos dado, esto significa, voy a anotarlo con otro color, significa que la integral de f por g de mu, ¿cierto?, es más chico que la integral de f a la p raíz p décima por la integral de la g a la q raíz q décima. Omega y omega. ¿Ya? Observe que en particular, si uno toma P igual Q igual a 2, eso da una desigualdad también súper importante en el análisis, que se estudia así cuando uno está mirando así como, no sé, cálculo 1, cálculo 2. Cuando uno coloca P igual 2, ¿qué es lo que aparece? Aparece la norma euclidiana, ¿no es cierto?, de la función. Que en el caso finito, este es un comentario como anexo. Voy a hacer un comentario anexo y de ahí volvemos al teorema. Entonces, observación. Para P igual Q igual 2, en el caso discreto más encima, esto es una cosa que se enseña siempre como en los cálculos, en cálculos reales. En el caso discreto, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, significa que la sumatoria de los xi por i sub i, ¿no?, donde el xi y el i sub i son, qué sé yo, son sucesiones de números reales positivos, esto es más chico que es más chico que la sumatoria de los xi al cuadrado en raíz cuadrada por la sumatoria de los i sub i al cuadrado en raíz cuadrada. Eso se llama, incluso tiene un nombre importante, se llama la desigualdad de Schwarz. O a veces también típicamente le llaman desigualdad de Cauchy-Schwarz, que es un caso particular de la desigualdad de Holder, de hecho. Ya, pero este no sé si lo está viendo, pero es como Holder implica Cauchy-Schwarz en el caso integral. Particularmente más concreto aún es el caso cuando tomamos el caso discreto de sucesiones de números reales, positivas o no negativas. ¿Sí? Eso se llama entonces, anotémoslo esto, Cauchy-Schwarz. Ya, eso era un comentario entonces. La desigualdad de Holder es una cosa como bien general. Ya, hay que demostrar entonces la desigualdad de Holder. No sé si nos vamos a alcanzar en el tiempo, la verdad. Es un poco largo. ¿Será que la dejo para el viernes? A ver. Ya voy a intentar hacerlo hasta por lo menos hasta lo que alcance. Ya hay que demostrar esto. Donde P y Q son exponentes conjugados, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar.
Vamos a anotarlo ahí. Ya, demostración entonces. A ver si alcanzamos a terminar esto. Demostración. Sí, por abreviación uno le llama a estas cosas, se le pueden poner un nombre. Llamémosle a este de acá, llamémosle A, y a este de acá llamémosle B. Ya. Entonces, bueno, los casos extremos en esta inecuación, eso podemos comentarlo ahora rápidamente. Los casos extremos, ¿cuáles son los casos extremos? Los casos extremos sería que, no sé, por alguno de los dos factores del lado derecho valga infinito, por ejemplo, ¿no? Ya, podría ser en el caso infinito porque en la hipótesis no estamos mencionando que las funciones son en LP, sino que pueden tener normas infinitas. Entonces esos valores pueden ser infinitos. Si alguno de los dos es infinito, obviamente lo que esté al lado izquierdo va a ser más chico que infinito, así que listo, caso extremo resuelto. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede pasar que alguno de los dos factores, el A o el B, sean cero. Otro caso extremo, ¿no? Si el A o el B valen cero, en cualquier caso, por ejemplo, si el A valiese cero, eso implica inmediatamente que la F es 0 CTP, ¿cierto? Que lo habíamos comentado, que es la norma P. La F va a ser 0 CTP. Si la F es 0 CTP, lo que está al lado izquierdo sería 0. Entonces también vale la desigualdad. Ya los casos extremos son relativamente sencillos. Anotemos eso. Si A o B valen infinito, estamos listos. Si A o B valen 0, entonces, dependiendo de cuál vale 0, sería que F es 0 CTP o la otra posibilidad es, claro, que la G sea 0 CTP. En ambos casos, lo que está al lado izquierdo valdría 0. La integral de f por g valdría 0. Y eso implica que la desigualdad también se cumple. Ya, entonces, bueno, claramente los casos interesantes, claramente que ninguno de los dos sea 0 ni infinito. Considere entonces A y B entre 0 e infinito. Ya. Ya, aquí lo que hacemos, vamos a tomar una variable auxiliar. O sea, una notación auxiliar, una cosa auxiliar. Sea, vamos a tomar f mayúscula, la f minúscula, dividido por este número a. ¿Mm? Está como ponderada, mientras que la G mayúscula va a ser la otra G pequeña ponderada por la cosa B. ¿Ya? El A y el B son números reales, no nulos de hecho. Entonces puedo hacer este juego, defino A y B, perdón, F y G los defino así. ¿Por qué se hace esto? Porque, bueno, es la misma función, la misma F, solo que está como ponderada por un escalar nomás. Y la otra es la misma G ponderada por un escalar. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque esto implica que uno puede tomar la integral entonces de f a la p, te queda la f minúscula a la p partido por la a la p que se cancela con la otra integral por definición, entonces esto va a valer 1. Lo mismo para la g a la q. ¿Ya? Ambas integrales valen 1. Ahora, ¿qué es lo que uno podemos hacer? Y este es el gran truco de la cuestión. El corazón de la demostración es lo que voy a hacer a continuación.
como la parte clave de la demostración, lo que voy a hacer a continuación. Espera un poco, claro. Vamos a tomar entonces, suponga que usted tenga X para cualquier X que, bueno, que esté en omega, pero que cumpla con que f de X y g de X no sean ni cero ni infinito. Porque podrían ser cero, podría ser infinito, no hay ninguna dificultad en eso, pero vamos a tomar el caso en que no lo sean. Porque en el caso en que no lo sean, uno puede tomar, como son números reales mayores que 0, f de x y g de x, tomamos, vamos a tomar un s de x, que es, a ver, lo tengo por aquí, ¿dónde está el s de x? El s de x tomamos la función p veces el logaritmo natural de f de x y t de x q veces el otro logaritmo natural de g de x. ¿Por qué se hace esto? Porque estas funciones que claramente dependen de x permiten escribir a la f y a la g como exponenciales. Y este es el gran truco de la demostración. Que entonces la f de x se puede escribir como una exponencial e a la s de x partido por p. Y g de x se puede escribir como e a la t de x partido por q. Y eso es algo súper mágico. Ese es el gran truco de la demostración realmente. ¿Por qué el gran truco? Porque permite escribir la función f, en esencia, escribe la función f minúscula como si fuese una exponencial. Y la g también como si fuese una exponencial. ¿Ya? Donde el p y el q están fijos, pero la s y la t son funciones que están súper bien definidas. Y por lo tanto, como son exponenciales, son funciones convexas. Como son funciones convexas, yo puedo aplicarle las cosas que ya hemos hecho. Y ahí por ahí sigue la demostración. Entonces la f y la g son funciones convexas. Entonces, luego, como tengo esta escritura posible, lo que voy a tener por la convexidad de las funciones es lo siguiente, que e a la s partido por p más t partido por q, esto va a ser más chico que 1 partido por p e a la s más 1 partido por q e a la t. Eso es netamente por la convexidad. Y de ahí el resto se sigue re fácil, que es como, no sé, empezar a integrar, ¿cierto? Aplicar la función, empezar a integrar, bla, 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 y listo. ¿Mm? Ya, pues, terminamos la demostración, porque sí vamos a alcanzar. Con esto terminamos la clase, lo último entonces. ¿Qué significa esto? Eso es por la convexidad, entonces esto significa esto sí, solo sí. Entonces, por lo que estaba escrito allá, esto es equivalente a decir que la e a la s partido por p, eso es f de x, multiplicado por g de x. Esto es más pequeño que 1 partido por p, ¿de qué cosa? De f de x a la p, más 1 partido por q, ¿de qué cosa? G de x elevado a q. G de x elevado a q. Y ahora aplicamos la integral. Integramos, que es lo que va a quedar, la integral de la f
por la integral de la g es más chico que 1 partido por p. La integral de la f a la p más la integral de 1 partido la integral de g a la q de mu sobre omega. Pero como hemos dicho, la integral de la f a la p y la integral de la g a la q valen 1. Entonces esto es 1 partido por p más 1 partido por q. Que como son exponentes conjugados, vale 1. Como son exponentes conjugados, eso vale 1. Y ahora ocupamos de vuelta la definición de quién es la f mayúscula y quién es la g mayúscula y volvemos a las letras minúsculas. ¿No? Porque esto significa entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos esto, era la integral de la f partido por a, g partido por b, es más chico que 1, lo que significa que la integral de la f y la g es más pequeño que a por b. Y a por b es justamente lo que estamos buscando. Es la norma p de la f y la otra es la norma q de la g. Ahí lo escribimos. Fin de la demostración. Ya, alcancé. Ya, eso, bueno, no sé si muy enredado, quizás puede ser muy técnico realmente. Hay algunos detalles que tampoco he mencionado, pero se pueden revisar con calma. Hay algunos detalles que no mencioné, por ejemplo, que esta desigualdad de aquí, por ejemplo, esto es un detalle que no comenté, esta desigualdad de acá es válida, de acuerdo a lo que he mencionado, es válida solamente para los x que cumplen con esto. Que la f está entre 0 e infinito, que no es ni 0 ni infinito la f y la g. Pero esta desigualdad de acá también es válida en esos casos extremos, cuando la f o la g valen 0 y cuando la f o la g valen infinitos también es válido. Entonces esta inecuación realmente sirve, vamos a notar eso, más bien esto es válido para todo x en omega. Y si es válido para todo x en omega, lo integro. Ya es un detalle chiquitito. Bueno, eso, no sé, alguna consulta, algo que comentar, muy enredado, muy difícil. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. Ya, estamos listos entonces, vamos a quedar aquí. El día viernes entonces terminamos con este tema de las desigualdades. Chao, nos vemos, que estés bien. Chao, chao. Ya, chao.